cerrando esta clase de hoy, ya pueden arrancar con el seminario número 3 y la lectura del libro. Una duda. Decirme. Sí, No me aparece la opción de dar el presente ni la pestaña de presentación en el celular. y fíjate, tenés que regularlo eso en la parte de secciones, ¿eh? Fíjate eso. Bien, gracias. Dale. Pero salgo de esta página. Sí, sí, porque esto es Meet, no tiene nada que ver. Después lo haces, Mabel, no hay problema, hay tiempo. Ah, listo, después entonces. Sí, sí, me da igual, mientras lo hagan, dale. Gracias. Bueno, vamos. No, está bien. Díganme cuando vean, por favor. Ya se ve, profe. Bien, fantástico. Bueno, arrancamos con la clase de hoy entonces, que tiene que ver con las transformaciones de la energía, ¿sí? Que hacen referencia a los sistemas biológicos, particularmente a todo aquello que tiene relación a los cambios de la energía en relación a las enzimas. A ver, cuando nosotros entendemos, ¿sí? Cuál es la parte de la termodinámica, es decir, aquella gran disciplina que se ocupa de los cambios energéticos, cuando hablamos de cambios energéticos en los sistemas vivientes, vamos a hablar de bioenergética. Y esa bioenergética hace referencia particularmente a un sistema abierto que intercambia constantemente materia y energía, que es la célula. ¿Sí? Nuestras células están intercambiando constantemente en el momento en que nos nutrimos, en el momento en que respiramos, en que excretamos líquidos, heces, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamente estamos Profe, perdón, excretando. pero no se ve Sí. nada. Ah, Iba a decir lo mismo. me habían dicho que No ve. sí. Sí, pero no, Sí, pero no no, se no ve se nada, ve. no No sé qué sé es por lo qué que te sí. dijeron. Bueno, a ver. A ver ahora. Ahora sí. Sí, ahí se ve. Bien, listo. ¿Todo el Ahora sí. mundo? ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, entonces, esto que decíamos, a ver, no agregué mucho de esto, es que todo sistema abierto intercambia materia, en tanto masa, ¿sí? Y energía. Estamos en constante intercambio y eso es lo que estudia la bioenergética y esto es lo que estudia particularmente el movimiento de las enzimas y el trabajo celular en cuanto a la catálisis, es decir, a la aceleración de reacciones químicas que nos permiten a nosotros mantener un metabolismo. Esto es más o menos lo que vamos a ver hoy. A ver, nosotros sabemos que esta gran primera ley y la más importante, te diría yo, que es que la energía no se crea ni se destruye, es decir, la energía total del universo es determinada y por lo tanto todos los cambios que nosotros tenemos, ¿sí? Es decir, siempre se está transformando la energía, pero puntualmente, suponte, la planta transforma la energía solar, ¿sí? En una energía química dentro de una molécula de almidón. Es decir, lo que ha hecho la planta en ese caso es tomar moléculas sencillas, dióxido de carbono, agua, y mediante la utilización, ¿sí? Entre la inversión de energía, en este caso solar, para incrementar el nivel de energía interna de dos moléculas pequeñas, ha creado una molécula mayor que es la glucosa. Y bueno, con la consecución de moléculas de glucosa ha llegado a producir almidón. De esa manera, entonces, ha invertido energía y ha transformado la energía, pero la energía total sigue siendo la misma, ¿sí? Cuando yo tomo ese almidón, porque hablemos de una papa, suponte, tomo ese almidón y hago un puré, incorporo ese almidón en mi sistema digestivo, eso es destruido, es catalizado, es degradado nuevamente a moléculas de dióxido de carbono que excreto en mi respiración y agua. Entonces, me quedo con la energía para el trabajo celular. Ahí tenemos una transformación total de energía en cambios físicos y químicos. ¿Estamos claros con esto? Pero esta primera ley habla de eso, de que toda la energía que está en el sistema o entre los sistemas siempre se mantiene constante y que nunca se destruye. ¿Sí? Por más que la papa desaparezca como tal, sigue existiendo como dióxido de carbono después. Es decir, cambia la materia, pero no se destruye la energía interna. Bien.
Esto es lo que acabo de decir. Entonces, nosotros estamos en constante interacción con este entorno, ¿sí? Intercambiando nutrientes y energía. En nuestras células, particularmente las mitocondrias, son las organelas que se ocupan de esta respiración celular, que vamos a ver un poquito más adelante, no en la clase de hoy, pero que están a cargo de la transducción energética, de la producción de energía, en tanto producción de ATP. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que en determinados momentos puede haber dos tipos de reacciones en los sistemas biológicos, ¿sí? Aquellas que producen energía y aquellas que necesitan de energía. Esto que acabo de decir, justamente, por ejemplo, una molécula de glucosa, por ejemplo, cuando es quemada, oxidada, libera dióxido de carbono y agua con la consiguiente liberación de energía. Pero por lo contrario, si yo requiriera, ¿sí? Disculpen, si yo requiriera vincular el dióxido de carbono y el agua para formar esto, estoy requiriendo energía y por lo tanto es una reacción de otro tipo. Entonces, en los sistemas biológicos, ¿sí? Podemos decir que existen dos tipos. Aquellas reacciones que son endergónicas, ergón significa energía. Endergónico hace referencia a aquellas reacciones que necesitan energía, que deben de invertir energía para formar algo. Generalmente las reacciones endergónicas son, por lo general, anabólicas. Es decir, ¿qué significa eso? Son reacciones de generación, de ir de algo sencillo a algo más complejo. En tanto que las reacciones que se denominan exergónicas, ex es hacia afuera, son aquellas que liberan energía y no tomen energía como simplemente calor. Suponte la combustión del fuego para hacer una parrillada. Yo quemo madera, papel, carbón, etcétera, etcétera, y produzco energía por la combustión de esos combustibles. Bueno, que no se entienda la energía solamente como la producción de fuego. El fuego es un tipo de energía porque es lumínica y calorífica, pero la energía que está presente en cada uno de nosotros en este momento, ustedes para escucharme y yo para hablar, es una transformación energética, porque yo en este caso para estar sentado aquí y estar hablando estoy invirtiendo ATP para el movimiento muscular de mis labios y ustedes están invirtiendo ATP para mantenerse sentados con atención y concentración. Entonces, ahí son todas, en mi caso, generación exergónica de energía y en el caso de ustedes están invirtiendo, por ejemplo, porque están construyendo sinapsis químicas. Bien, entonces, esto que habla de entalpía es una de las variables del sistema que va a trabajar con esto que habla de la energía que se traspasa de un lugar a otro. La entalpía es la energía total, es la capacidad que tienen los sistemas de intercambiar energía en una reacción química, perdida o ganada. Esto que habla de exotérmico y endotérmico es muy similar a lo que acabo yo de comentar de endergónico y exergónico. ¿Es lo mismo? No, es similar. Exergónico hace referencia a liberación de energía y exotérmico es a liberación de calor. Son cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el fuego, la combustión del fuego es una reacción altamente exotérmica, ¿sí? En tanto, por ejemplo, la producción de una proteína en nuestros retículos endoplasmáticos rugosos es una reacción endotérmica, porque precisa energía, precisa calor. A ver, acá está claramente lo que es un proceso endergónico. El proceso endergónico es la situación A, que es el chiquito este, elevando la piedra, necesita de invertir energía para hacerla rodar y subir la pendiente. Ha invertido energía para llegar a un estado B, digamos. Del estado A al estado B, invirtió energía. En tanto que el proceso exergónico es exactamente lo contrario. Del estado A acá arriba, por liberación de energía, pasamos a un estado B. Muy bien. ¿Y qué es esto? Otra variable de estado que es la entropía. La entropía mide el grado de desorden de las sustancias, de las moléculas y de un sistema determinado. Cuando yo les hablaba recién de cómo el reino vegetal produce hidratos de carbono a través de moléculas sencillas como dióxido de carbono y agua, a través de la transformación de energía lumínica, lo que está haciendo allí es aumentar el grado de orden, porque si yo tengo muchas cosas chiquitas, tengo mucho dióxido y mucha agua y poca energía, ahí hay un grado de desorden más importante. Ahora, si yo meto todo dentro de una caja y lo cierro,
estoy aumentando el orden. Es como en la pieza de cada uno de nosotros, ¿sí? Si yo ordeno, aumenta el orden, si yo desordeno, aumenta el desorden. ¿Sí? No es lo mismo estar que esté toda la ropa dentro del placar que esté todas las cosas afuera, arriba de una silla, o arriba de la cama. Entonces, la entropía lo que mide es justamente el grado de desorden de los sistemas. Cuanto más desordenados, más entropía, cuanto menos desordenados, menos entropía. Entonces ahí tenemos, es que se da la segunda ley de la termodinámica, que dice que el universo siempre tiende a aumentar el desorden, es decir, siempre tiende a que las cosas vayan hacia reacciones catabólicas para volver a reciclarse. Entonces, ¿qué es más factible? ¿Que se produzcan hidratos de carbono o que se degraden? No, que se degraden. Entonces, esa cuestión de reciclaje continuo hace que se cumpla la segunda ley de la termodinámica. Todo tiende al desorden, todo tiende a hacerse más pequeño, de ir de lo complejo a lo más sencillo. Esto es lo que dice la segunda ley de la termodinámica, o esto que habla de la entropía, el desorden de los sistemas. Cuando hablo de un sistema, yo hablo o digo, el universo, no piensen en los planetas. A ver, cuando hablamos del sistema, hablamos de algo que está organizado, que tiene una función en común. La célula es un sistema. Nosotros en este momento somos un sistema, porque funcionamos con un objetivo que es enseñar y aprender. La célula funciona con un objetivo que es, en tal caso, trabajar para generar supervivencia, ¿sí? Entonces, eso es un sistema. Y el universo, no piensen en el sistema solar con los planetas alineados. El universo habla de toda la conjunción de los sistemas, ¿sí? Eso está claro, ¿no es cierto? Ahora, para que esta energía esté dando vueltas por allí, hablamos de una energía que es la que está traduciéndose de un sistema a otro. Y esto es la energía libre de Gibbs. Gibbs es el señor que la ha descubierto, que la ha analizado y la ha puesto en regla, digamos. Y habla de la espontaneidad, es decir, aquellas reacciones que se dan porque se dan porque sí. ¿Y qué significa esto? Que cuando la energía de Gibbs, ¿sí?, es menor a cero, esa reacción generalmente va a ser espontánea. Esto anótenselo. Cuando en una ecuación matemática, que no vamos a hacer nosotros, a nosotros la energía libre de Gibbs nos va menor a cero, significa que eso va a tender al desorden y por lo tanto va a ser espontánea. En tanto que no son espontáneas aquellas que requieren energía. Es lo que veíamos hoy. Cuanto mayor es el grado de desorden, ¿sí?, mayor es el grado de espontaneidad. En tanto que si yo requiero hacer algo más complejo, no va a ser tan espontáneo, voy a requerir trabajo y por lo tanto no es espontáneo. ¿Ves? Lo exergónico, aquello que libera energía, es espontáneo. En tanto que lo endergónico, es decir, que requiere energía, no es espontáneo. ¿Sí? ¿Esto está claro? Sí. Bien. Bueno, esto acabo ya lo dije, el metabolismo y el catabolismo. Cuando hablamos de metabolismo, entonces hacemos referencia a estas dos grandes palabras, que son el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo relacionado a todas las reacciones de oxidación en los sistemas biológicos. De lo que voy de lo complejo a lo simple. Mi sistema, por ejemplo, la respiración celular es si se quiere, el ejemplo más común de hablar de catabolismo. Desde la glucosa me voy a dióxido de carbono y agua y energía libre, ¿sí? En cambio, anabolismo son aquellas cuestiones que hacen referencia a la síntesis, a la creación de elementos más complejos, desde lo más chiquito a lo más grande. Ejemplo, la síntesis de proteínas. Desde aminoácidos invierto energía y me voy a una proteína. ¿Bien? Bueno, este es el ejemplo claro que acabo de hablar. Muy bien. Ahora, para hablar de oxidación y reducción, ¿sí?, justamente en nuestro sistema, en la célula, existen enzimas. Enzimas que lo que hacen es aumentar la rapidez, aceleran la rapidez de las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque si no existieran las enzimas, nuestro metabolismo sería muy lento. Pero no hablo del metabolismo lento de la dieta de metabolismo acelerado, hablo del metabolismo en tanto la cantidad de reacciones de oxidación y reducción que se pueden dar por unidad de tiempo. Entonces, si no hubiese enzimas, nuestro metabolismo realmente sería a un ritmo mucho menor al que nosotros desearíamos para lo que vivimos, ¿sí? Entonces, en las reacciones redox, es decir, de óxido-reducción, son las que están intercambiando su energía y es donde están presentes las enzimas. Nosotros tenemos más de 2000 enzimas dando vuelta en nuestras células, trabajando para que cada una de nuestras reacciones químicas esté
en un determinado momento, lugar y función. Es muy importante la acción de las enzimas, que son un tipo de proteínas a partir terciarias. A partir de proteínas terciarias. ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas lo que hacen particularmente es disminuir la energía de activación. ¿Qué significa esto? Si yo tengo que preguntarles a ustedes, ¿qué hace la enzima para aumentar la velocidad de reacción de una determinada, ¿sí?, reacción química? Lo que hace es disminuir la energía de activación. Si yo quiero que el dióxido de carbono se conjugue con el agua, funcionando a través de la energía lumínica, bueno, ahí existirá una enzima en la planta que hace que esto funcione más rápido. Eso significa disminuir la energía de activación. Si ustedes ven aquí, justamente lo que está pasando, bueno, esto es otro ejemplo, después se los cuento. ¿Qué sucede? Para que A se vincule con B, necesitamos 100 de energía, suponte. Entonces, si yo lo que hago es introducir una enzima que mejore y acelere la reacción, A y B se van a unir con un 50% menos de energía. Como esa energía se llega más rápido, de 50 se llega más rápido que a 100, naturalmente la reacción será más rápida. ¿Bien? Eso es disminuir la energía de activación de los sustratos. Ahí está, miren. ¿Qué sucede? Miren esto. Si yo mido por unidad de tiempo la aparición de diferentes productos, suponte, si yo mido cómo se relacionan el dióxido de carbono y el agua para la producción de glucosa en una célula vegetal en el medio de la fotosíntesis, yo voy a ver que por unidad de tiempo necesitan esta cantidad de energía, ¿sí?, para aparecer los productos. Sin embargo, si yo introduzco una enzima que disminuya la energía de activación, fíjate que la cantidad de energía que se utiliza es menor y por lo tanto, naturalmente, más rápido la reacción. ¿Sí? Esta diferencia que hay acá es la acción enzimática. Esta es la reacción catalizada y esta es la reacción catalizada. Los sistemas vivientes son, digamos, eficientes porque hay enzimas dando vueltas por allí. Bien. Bueno, esto es lo que acabo de decir. ¿Qué hacen las enzimas para lograr disminuir la energía de activación? Ustedes recuerden que en la clase pasada vimos proteínas y yo les hablé de la estructura terciaria de las proteínas. ¿Sí? La estructura terciaria de las proteínas le daba una característica globular de ovillo a la cadena de aminoácidos que presentaba lugares, uno muy especial que es el centro activo o sitio activo. Ese sitio activo es el lugar donde se posan, donde residen los sustratos en el momento de la acción enzimática. Es donde se posa, suponte, hablando de la fotosíntesis, el dióxido de carbono, el agua, y con la acción de la energía lumínica, la enzima que aumenta la conjunción de esos sustratos hace que se produzca glucosa. Bueno, fantástico. ¿Qué pasa? Ese sitio activo es el que fomenta la reacción. Pero también hay enzimas que poseen más de un sitio activo, más de un centro activo, que se denomina sitio alostérico. ¿Sí? El sitio alostérico es un lugar que es un lugar regulador, es un lugar que le permite a la enzima vincularse con las situaciones del entorno. Puede medir las concentraciones de diferentes solutos, sustancias, moléculas, y por lo tanto le permite aumentar o disminuir la velocidad de la reacción. Las enzimas alostéricas son enzimas reguladoras y por lo general están al principio de las reacciones. ¿Ustedes nunca se preguntaron cómo sabe el cuerpo que necesita glucosa? ¿O cómo sabe el cuerpo que tiene que oxidar glucosa para producir energía? ¿Cómo sabe el cuerpo que mi músculo tiene que contraerse y para eso generar energía? Porque yo siempre me lo he preguntado, es decir, ¿cómo sabe el cuerpo eso? ¿De dónde sale esa emanencia, digamos, de pensamiento? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Bueno, justamente porque hay enzimas que permiten conocer el entorno y frente a una cuestión de trabajo celular van a poner en juego un montón de situaciones para la producción de energía. Las enzimas alostéricas son enzimas reguladoras que entienden el entorno porque tienen un sitio alostérico, donde pueden, por ejemplo, en la glucólisis, que es la reacción que nos da energía a nosotros de primera fase, lo que hace la enzima hexoquinasa, que es la enzima alostérica que regula la vía al principio, es entender la cantidad de ATP, ¿sí?, que existe en el entorno. Si hay mucho ATP, el ATP se mete en la enzima alostérica y le dice, che, mirá, no produzcas glucólisis porque hay mucha energía dando vuelta. Ahora, si hay poco ATP, va a faltar el ATP y esa falta de ATP va a hacer que se aumente la velocidad de reacción de la hexoquinasa. Entonces, de esa manera, esta enzima está regulando la producción de energía.
porque tiene un sitio más de más, que es un sitio que le permite conocer el entorno. El sitio activo siempre está porque es el que vincula a la acción enzimática directamente de esa enzima, ¿sí? Y esas enzimas que solamente se ocupan de catalizar reacciones y no regular, se denominan enzimas michaelianas. Te lo voy a escribir acá, ¿sí? Michaelianas o michaelianas. Michaelianas o michaelianas, ¿sí? Son enzimas no reguladoras. Bien. Ahí tenemos el Pacman de siempre, ¿sí? Este Pacman nos dice más o menos que este triángulo invertido es el sitio activo de esta enzima y donde se conjuga con el sustrato y que le permite vincularse para que se genere la reacción química. Suponte que la reacción química era descomprimir y descomponer este complejo. Bueno, este complejo lo que le permite justamente es hacer esto, ¿eh? Ese es el complejo enzima-sustrato. Ahora, hay dos modelos que hablan de acción enzimática y justamente intentan responder a cómo trabajan las enzimas. El primer modelo es el más antiguo, ¿sí? Que es un modelo que dice, mira, la enzima tiene un determinado sitio activo donde encaja determinado sustrato y no se puede mover de ahí. Es rígido, así es, dice, mira, acá lo tenés. La enzima es lo amarillo y encaja en este sitio activo solamente este sustrato. No hay posibilidad de que esto cambie y por lo tanto cada enzima es muy específica de un determinado sustrato. ¿Bien? Ahora, hoy hay otro modelo que habla de ajuste inducido, es decir, de que esta es la enzima y este es su sitio activo, pero que este sustrato puede ser que deba de adaptarse la enzima para poder vincularse a él. De esta manera hablamos de que existe una posibilidad de facilitamiento entre la unión del sustrato con la enzima, que no es tan rígido. Decimos, bueno, acá hay un poquito más de flexibilidad. ¿Que las enzimas son específicas? Sí, son específicas, pero que pueden adaptarse un poquito al entorno. A eso hace referencia. ¿Ves? Ahí tenés el ejemplo claro. Y con esto voy cerrando lo más importante, que tiene que ver con la acción, por ejemplo, de las vitaminas y los minerales. Seguramente ustedes se preguntaron alguna vez por qué son importantes las vitaminas y los minerales o por qué dan energía, por qué te sentís mejor cuando tomás vitaminas y minerales o comés alimentos que los contengan. Porque los cofactores y las coenzimas, es decir, son sustancias que trabajan en línea directa con la función enzimática, porque muchos de los cofactores son minerales que están en el medio de las enzimas cuaternarias. ¿Se acuerdan que yo les dije que las proteínas cuaternarias funcionaban como enzimas, como por ejemplo la hemoglobina, que tenía hierro en su interior? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, la clorofila también es una enzima. Mirá lo que te venía a enterar ahora, ¿no? Que la clorofila es una enzima. Bueno, es una enzima que posee magnesio, por ejemplo, en su interior. Esos son cofactores, son minerales que trabajan colaborando, por eso decimos que son cofactores, factores que colaboran con la enzima, ¿bien? Y las coenzimas generalmente son vitaminas. Particularmente, escucharon hablar seguramente del complejo B, la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, B9. Bueno, esas enzimas, esas coenzimas, esas vitaminas tienen íntima relación con las enzimas porque son generalmente aquellas que están trabajando codo a codo con las enzimas en la traducción energética de las reacciones redox. Y si no están haciendo eso, lo que hacen también es regular el paso de sustancias o transportar sustancias. Eso es importante porque, para que lo tengan claro. Bien. Perdón. Decime. Cofactores minerales y coenzimas vitaminas. Vitaminas, sí señor. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo es que las enzimas trabajan en un medio, digamos, citosólico acuático como es el de la célula? Particularmente, lo que tenemos en cuenta aquí es que en el medio celular, ¿sí?, el citoplasma está cargado de iones protones, hay una temperatura determinada. Nuestras enzimas son específicas a una determinada temperatura, a un determinado pH, a un nivel de acidez, ¿sí?, y una determinada concentración de sales. Si esas enzimas salen de su regulación, de su entorno específico,
pueden verse afectadas y por lo tanto disminuir o inactivarse en la acción enzimática. Por eso nuestras células están acostumbradas a una temperatura, a un pH determinado y a una concentración de solutos, o también llamado potencial iónico, ¿sí? Son muy específicas para eso y ante cualquier cambio, ¿sí? Estas enzimas rápidamente, digamos, desvanecen su acción y cambia el metabolismo. Por eso es muy importante que quede claro. Bien, gente, ¿preguntas? Nada. Yo Con tengo esta una. información, decime, dale. En realidad, no es que tengo tanta duda, pero cuando hablaste de lo de la A energía ver. libre de Gibbs, Sí, señor. cuando es menor a cero es espontánea, ¿no? Sí. Mirá, vos tened en cuenta lo siguiente. Cuando es menor a cero, ¿sí? Quiere decir que la energía libre es un proceso exergónico, por lo tanto, son reacciones espontáneas. ¿Eh? No requieren energía, no requieren trabajo, ¿sí? Tenés que verlo de esa manera. En tanto, cuando vos lo ves por lo contrario, cuando vos requerís energía, cuando la energía que yo veo se manifiesta en el sistema, eso habla entonces de una reacción no espontánea, ¿sí? Perfecto. Bien. Es decir, vamos a decirlo así en claro, lo espontáneo es lo fácil, lo no espontáneo es lo difícil. ¿Bien? Con esta información, ustedes ya podrían empezar a trabajar con el seminario número 3. Con la lectura del libro y con la clase. Muy bien. Bueno, gente, si no tienen preguntas, están calladitos, ¿qué pasa?